Muchas gracias a todos nuestros seguidores por seguir informándose con la página amiga Enfoque Digital Los Ríos. Hoy en nuestro segmento de El Personaje, nuestra gente de aquí de Vinces, esa gente importante que da mucho y que sigue dando en beneficio de muchos aspectos de nuestro querido cantón. En este caso vamos a emprender un diálogo con un personaje muy querido también aquí en el cantón Vinces, como lo es el abogado Pablo Vélez Sandoya, Pablo Nicolás Vélez Sandoya. El segundo nombre, al menos para mí, es muy importante, creo que también para él. Es un personaje que ha sido muy importante, como ya lo digo, para París Chiquito, donde ha ocupado varios cargos importantes. También, ahora último, él ha podido desarrollar una faceta literaria, poética, con un libro que ha dado mucho de qué hablar aquí en Vinces, pero que lo diga él mismo. Vamos a conocerlo, vamos a plasmar ante las cámaras algo más de la vida de Pablo Nicolás Vélez Sandoya. Abogado, muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa. Gracias por esa predisposición para la prensa, para los que queremos hacer el periodismo. Queremos dar a conocer a estas nuevas generaciones lo que hemos tenido, lo que tal vez se nos va sin haber conocido de qué, cómo y el por qué Vinces es lo que es. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Víctor Cerezo, hijo de un gran amigo mío, por acudir aquí a mi domicilio, a este modesto domicilio aquí en el malecón de Vinces. Y también debo agradecerle su gentileza porque el sábado anterior Enfoque transmitió en directo el acto de lanzamiento del libro Crónicas Urbanas de París Chiquito. Muchas gracias. Y cómo no hacerlo, abogado, si es un hecho trascendental para nuestro cantón, para nuestra gente que necesita eso, necesita leer más, pero leer cosas buenas, cosas del pasado que nos están representando, que nos dan nuestra actual identidad. Pero antes de ingresar a ese lado del libro, queremos conocer un poquito más sobre usted, abogado. Usted me decía que usted es bien vinceño, nacido aquí con sus padres. Coméntenos un poquito sobre usted. Sí, nuestra familia es una familia, por parte de los Vélez, muy antigua. Según datos analizados y revisados por un pariente que era especialista en esto de la genealogía, más o menos nuestra familia tiene unos 250 años aquí, radicado desde el Vinces hacia el norte, hacia Palenque, Mocache. Inclusive todavía existe ya en pequeños lotes la gran hacienda Pechiche, que fue propiedad de la antigua familia Vélez. Licenciado. ¿Sus padres también fueron vinceños? Mi padre, Nicolás Vélez Arias, vinceño, y mi madre, Sara Isabel Sandoya Vargas, baboyense, profesora que se vio obligada a renunciar dado que mi padre era administrador de Hacienda. Entonces el transporte era muy difícil anteriormente, principalmente en época de invierno. Entonces mi mamá optó por seguir a mi papá, entonces se vio obligada a renunciar al cargo de profesora rural que lo ejercía en Babahoyo, en el cantón Babahoyo. Su niña, coméntenos un poquito sobre su niña. Nosotros, la niña de los niños de otrora Vinces? Crecimos en la calle Güenza, en la casa que ya prácticamente fue destruida porque era de madera. La mitad me dejó mi madre, que fue refaccionada con cemento. Ahí crecimos con mi familia Montes Vélez y con un gran amigo, Franklin Montes Álvarez, que fue alcalde de Quevedo, con Eduardo Morán. Crecimos con los Rivera, con los Lor, con los Macías, con los Bejaranos, con los Liberio, con los Carpio, con todo eso, esa familia. Crecimos ahí donde antiguamente era una camaradería y buen vecindario. La Güenza entre la 10 de agosto y la calle Rocafuerte. Al norte era la hacienda San Javier del francés Juan Manzano Camus.
La normalidad del niño del ayer vinceño, ¿cómo era? A diferencia de ahora, me imagino. Era una vida tranquila. Vince era pequeño. Vince era de la calle Güenza, que le digo, hasta el barrio Obrero, ya, y de Venado Blanco hacia el Malecón. De tal manera que todos nos conocíamos. Era otra circunstancia de vida. No había televisión, ¿verdad? A duras penas en Vince habían dos radios, la radio central de don Celio Elizalde y la Voz del Río Vince municipal, dirigida por Miguelito Tapia Muñoz. Y entonces, la noche en casa, 7 de la noche, el niño estaba, el joven, en la casa. Había un control estricto de los padres. Eran unas circunstancias especiales. Cuando un niño andaba en la calle y no saludaba a los mayores, enseguida iban y notificaban a la casa que ese niño no había saludado al señor fulano de tal. Eso era una reprimenda en la casa o, en todo caso, sus latigazos en ciertos momentos. Solo por no saludar. Solo por no saludar. Así seas un desconocido. Un desconocido, un señor, los señores que estaban en el parque. Entonces, como las familias eran conocidas, sabía dónde vivía el niño. Hijo de fulano de tal, en el otro sector, la calle, el barrio. Entonces era una vida citadina, tranquila, no habían tantos vehículos, la gente andaba en bicicleta o a pies, el deporte como el indoor, el fútbol o el básquet. Abogado, ¿y cuál se podría decir que eran los vicios que tenía la juventud en ese entonces? ¿A qué le llama un vicio usted de ese entonces? En esa época jugar pelota, jugar indoor en las calles, en esa época las pelotas se las hacía con polines y se las llenaba de trapo viejo o de lana. Y con eso jugábamos indoor, generalmente. Eso, jugar al vale. O sea, lo fabricaba en la misma barriada. En la misma barriada. Jugar al vale, jugar al escondido, eran los juegos tradicionales. No, era otra circunstancia. Una vida tranquila, una vida ordenada, una vida citadina, pero que en realidad se le extraña por la tranquilidad en que vivían las familias y el ser humano como tal. No había el ruido estridente de ahora, de un equipo de sonido, del pito, del carro a diésel que se parquea frente a su casa y le da humo y le da azufre, y que eso implica daño en la salud. Incluso frente a un restaurante se parquean a comer con el carro prendido. No habían eso, las motos, los pitos, ¿verdad? Entonces la vida era una vida tranquila. A los niños acudíamos a la iglesia los días domingos a las 8 de la mañana, salíamos a las 9, una vuelta en el parque, había una radiola en el parque en la cual ponían pasodoble, ponían tangos. En el parque había una radiola. ¿La colocaban ahí en sí, ese horario? Había un kiosquito, y ahí la ponían, y entonces la gente paseaba por el parque, la juventud. Y como Vince tenía la cinta de piedra, no calles asfaltadas, que otras ciudades no la tenían, entonces los chicos, los jóvenes, paseaban por la cinta de piedra de la población. Todo en orden, todo en orden. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Cómo fue evolucionando la vida de Pablo Vélez a raíz de que pasó de infancia? Llegamos al colegio, ya me tocó una época difícil porque la universidad fue clausurada por la dictadura el año 70, más o menos. En Guayaquil, la Universidad de Guayaquil. No había Universidad de Babahoyo, no había en Quevedo, no había en Vinces. Entonces nos tocó esperar un año y más hasta que se reabriera la Universidad de Guayaquil, y entonces allí fuimos a estudiar a la Facultad de Filosofía. Sí, para profesor. Para ser profesor se tenía que estudiar de colegio y sacar el título de profesor y el de licenciado en Ciencia de la Educación. O sea, usted quiso ser profesor. Sí, mi madre me inculcó mucho. Mi madre le gustaba esta materia. Y adicionalmente mi hermana Sara Costa, que era profesora. Entonces yo crecí en medio de este ambiente, se puede decir. Y eso me cautivó. Además, los profesores del Colegio 10 de Agosto, de la talla de don Gonzalo Villamorán, de don Simón Avilés Naranjo, de don César Arenas
Mendoza, de Jorge Vargas Muñoz, don Arcadio Soto Santana, de don Francisco Terán Mendoza, de Esperancito Villa, de Alida Arévalo, todo eso lo cautivó a uno para que le gustara esta rama de la educación, del magisterio. ¿Usted me quiere decir que los docentes de antes inspiraban al estudiante? Y inspiraban por sus conocimientos, por su verticalidad de actuar, por su accionar, por su dirección. O sea, eran docentes dentro y fuera del plantel. Exactamente. Entonces, el conocimiento profundo de filosofía, de literatura, y eso nos motivó a varios, al licenciado José Cabello Pincay, que fue profesor ya hace pocos tiempos jubilado, a Tito Sahuín, que falleció, que llegó a ser rector del Colegio Quevedo en Quevedo, sí, y otros compañeros que se retiraron de la universidad, pero que luego siguieron, como Sonia Carriel Salazar, de Jurado, que después fue profesora en Guayaquil, actualmente jubilada. Y la juventud y la niñez transcurría en el deporte. Entonces los niños, como no habían campeonatos juveniles, aquí en Vince, llegamos a ser futbolistas a los 15 años, a los 16, a jugar en la serie senior o de los grandes, claro. Me tocó jugar en el Banfield, junto a dos grandes estrellas del fútbol vinceño, seleccionados de Los Ríos, Angelito Goyes Manosalvas y Julián Medrano, que habían jugado inclusive en el fútbol profesional en Guayaquil. Nos tocó jugar ya ellos con sus años en el Banfield y logramos 2 veces ser campeones cantonales de aquí en Vinces, con Carlos Bajaña, Eduardo Salazar, Fausto Vera, que éramos los jovencitos, Juan Morales y los más veteranos, Ángel Goyes y Julián Medrano. Jugaba Juan Muñoz Anzules, jugaba Tino Lozano, jugaba Guillo Muñoz Anzules, Asdrúbal Goyes Manosalva, buenos futbolistas. ¿Sí? Entonces ese era el ambiente que transcurría. Se hacían los campeonatos de fútbol intercantonales, el estadio se llenaba. Y los inviernos los campeonatos de indoor, que se lo hacía en la Camal, en la Sucre o también acá frente al municipio. Los campeonatos de indoor. Licenciado. Avanzando, coméntenos sobre su vida profesional, una vez que usted ya logró ser profesional. Usted fue docente, me dice, ¿no? ¿En qué plantel trabajó primeramente? Yo estaba en 4º año de filosofía en Guayaquil y fui a trabajar a un colegio de prestigio en Guayaquil particular. En esa época famoso, era de los curas claretianos. Y luego, don Simón Avilés Naranjo, que había sido mi profesor, nos llevó conjuntamente con otro compañero a trabajar al Infantes Díaz de Quevedo. Muy jovencito, yo 22, 23 años, pero yo tenía un inconveniente, mis padres mayores. Entonces yo prácticamente era el engreído y eso incidió para que yo regrese a Vinces. Y entonces una profesores nuestros, la señorita Maruja Yele Morán, don Otón Fuentes Rizo, el doctor Julio Astudillo Cobos y otros, ¿no? Me enamoraron para que vaya al colegio Vinces, al Vince, a fines del año 74. ¿Ya? Y o sea, ese sería el primer plantel que usted trabajó. Ya con nombramiento, exactamente. Sí, con nombramiento, en la cual estuve 18 años. Me tocó una etapa importante en el colegio Vinces. El colegio Vinces era nomás ciclo básico. Se abrieron las alumnas o dividieron al 10 de agosto porque ya no tenía capacidad logística para recibir tantos alumnos. Entonces, como había un local que lo había hecho el Consejo Provincial por la intermediación del doctor Nicolás Yaguno Ruiz, que fuera consejero provincial, entonces estaba ese espacio. Entonces un grupo de docentes pasó al Vinces. Entonces ese grupo
tenía solamente el ciclo básico. Y a duras penas 1 o 2 profesores con nombramientos, ¿ya? Entonces, nosotros, los maestros, los directivos de esa época, digo nosotros porque también fue directivo del Vinces, decidimos que ese colegio sea diversificado, con el ciclo diversificado. Como no teníamos los permisos, entonces el licenciado Jorge Cárdenas Vaca, vinceño de corazón, se encargaba de tramitar los permisos y anualmente los traía él personalmente allí, al colegio Vinces. Y así logramos formar un gran colegio, créalo, un gran colegio. Y digo un gran colegio porque el colegio Vinces era campeón de básquet de Los Ríos. Tenía unas chicas que jugaban extraordinario. Rebeca Sevillano, Clotilde Montesé, Marjorie Carcelén, una chica Muñoz, entre otras, Manuela Rivera, entre otras. Muchas llegaron a ser docentes. Ellas eran seleccionadas de Los Ríos. ¿Ya había aquí cancha de básquet? Sí, ya había cancha de básquet en esa época. ¿Y el colegio Vinces siempre estuvo ahí ubicado? ¿Dónde está? Sí, ahí estuvo ubicado. Siempre. Pero algo raro, el colegio Vinces no tenía cancha de básquet cuando las chicas fueron campeonas de Los Ríos. Claro, pues. Sí, 5 veces campeonas. Ya el colegio Vinces era campeón era campeón en canto, traía copas en canto. Cantaba una chica Burgos, una chica Mosquera, una chica Morante, una chica Piedraítas, Escobar también. Oiga, entonces el colegio Vinces tenía un prestigio enorme. Y me imagino que habían otros planteles que eran campeones también en fútbol. Sí, el 10 de agosto fue campeón en fútbol. A mí me tocó ser campeón del año 69, si mal no recuerdo, vicecampeón del Litoral de aquí de la costa. Luego del Vicente fuimos campeones, fuimos vicecampeones. Pero el Vicente no quiso venir a Vinces a jugar, porque ellos organizaban el campeonato con el Universo. Si hubieran venido a jugar aquí, hubiera sido otro el cantar. Un equipazo que tenía el 10 de agosto. Morales en el arco, Quicoás, Mendoza, Freddy Ochoa, Ricardo Yela, Ramón Cabeza, Luis López, Bruno Muñoz, el profesor Morán Pincay, que fuera concejal, el gringo Sotomayor, Friyu Villa, un equipazo. Y algo importante, el Emelec de esa época tenía, el Vicente tenía prácticamente a medio Emelec. La base. Porque el Vicente era el que proveía de jugadores al club Emelec de Guayaquil. Qué pena, ¿no? Que antes Vince haya sido campeón en todo sentido. ¿Sí? Y ahora es nada. Es mucha pena, mucha pena. Oiga, el Vince, el profesor Edmundo Sagüín, muy preocupado y la señorita Maruja Yela, que estimulaba a las alumnas con un desayuno, pues. Delfín Zambrano al frente tenía un bar, la señora, difunto ya Delfín, tenía una especie de un bar. Y allí se llevaban a las niñas pobres y se le daba desayuno, un huevito, un jugo de fruta y se las estimulaba. Entonces las niñas tenían ya algo en el estómago, ¿no? Niñas muy pobres. Y lo bueno que los padres los apoyaban también. Los padres los apoyaban. Sí, y la rectora allí. En el 10 de agosto había un rector, le cuento, como don Francisco Terán Mendoza, un hombre que había sido futbolista. Entonces, él era el rector del colegio. Entonces, él iba con la delegación. Iba el médico del colegio, el doctor Marcos Roballos Caldas, fallecido ya, que fuera su director del 10 de Guayaquil. Pero, abogado, pero todo eso se da porque en los planteles habían o daban chance o tiempo a que se organicen los campeonatos internos, ¿no? Bueno, en esa época esos rectores eran multifacéticos, yo debo de admirarlos. No eran licenciados, no eran másteres, eran profesores rurales o profesor normalistas, en todo caso, o bachilleres, pero la capacidad de organizar, de gustar el deporte. Por ejemplo, le señalo algo, la señorita Esperancito Villa, doña Maruja Yela, ella organizaba las veladas artísticas en el antiguo 10 de agosto, donde están haciendo un complejo comercial al sur de la ciudad.
allí quedaba el edificio antiguo. Era una velada de arte, de baile, de canto, de danza, que estas dos señoritas se preocupaban, y luego también la profesora Rosita Muñoz Llera de Moscoso. Así es. Y actualmente se le ha quitado todo eso al estudiante. Claro que por el COVID no se puede hacer, pero bueno, antes que llegue el COVID se le ha quitado. Bueno, ¿no cree usted que tal vez eso haya hecho de que el estudiante pierda la disciplina que tenía? Antes del COVID, ya la educación se politizó. Ya el rector era elegido por política, no a la gente que realmente estaban preparadas y que tenía actitudes o condiciones, vocación para dirigir una institución. Yo no estoy criticando a nadie, estoy diciendo que en esa época me consta, la rectora iba y le hacía barra a las chicas, las aplaudía, se ponía a danzar, a bailar, iba en las oratorias, le daba un abrazo, las estimulaba. Eso hacían los rectores que yo conocí en mi época, mi estimado Víctor Cerezo. Entonces, en síntesis, podríamos decir que falta esa estimulación para el estudiante, ¿no? De parte de los maestros. Sí. Yo creo que debe reformarse. Tiene un nombre, me decía la licenciada Consuelo Carriel. No es pensum, pensum es para la universidad. El sistema educativo del país tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tienen que volver materias que le den al ser humano su valor. No se puede aceptar una educación sin ética, sin valores, una educación sin conocimiento de su realidad en la que vive en el país, en América, una educación en la que se desconozcan a su gente, a su medio, a la importancia de la ciudad, del campo, ¿verdad?, de la agricultura, de la pesca. Sí, tiene que cambiarse ese sistema educativo. Y el profesor que dé tiene que ser especializado en una materia, como se lo hacía antes. Se llamaba concurso de merecimiento en química. Entonces iba y participaba alguien que había estudiado química o ciencias naturales o un egresado de química, por decirlo así. Quien dice, así como en la medicina, en la docencia no se podría... Claro. No se podría hacer... Sí, yo fui profesor, invento, ¿no? Profesor de filosofía yo fui. Daba lógica, ética, pruebas filosóficos, sociología, economía. Debo de indicarle, porque esto tiene la gente que conocer. Cuando se creó el ciclo básico del Colegio Vinces, no había presupuesto. Entonces don Otón Fuentes me dice, Pablo, este problema de los profesores lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Don Jorge Pérez va a coger química en cuarto año, anatomía y materias afines. Usted ayúdenos. Yo tuve que coger en cuarto año lógica, ética, sociología, economía, con 10, 12 materias, para que funcione el colegio. Y esto lo hicimos con cariño. Era un trabajo duro, porque había que calificar 11, 12 materias, pero con afecto para nuestro pueblo. ¿Cree que valió la pena? Con cariño, claro, sí. Entonces, yo pienso que se debe de reivindicar este sistema educativo. Y entonces, quienes dirijan una entidad tienen que ser dinámicos, que les guste, por favor, pues. Por favor. ¿Cómo es posible que el colegio, las escuelas cumplan un año y ya no se haga una sesión de cumpleaños? O que no puedan salir a desfilar. ¿Quién ha dicho eso? Tiene que demostrar la cultura, el arte, el baile, el canto, la educación física, que son parte de la estructura pedagógica del niño, del adolescente, del joven licenciado. Que lo está inclinando a cosas malas, ¿no? Exactamente. A breve rasgo, abogado, coméntenos sobre su lado social y político. Mi lado social. Bueno, en mi vida social, no política, me tocó ayudar a formar organizaciones de vivienda. Sí, fui abogado de varias de ellas,
fui abogado de cooperativas, de organizaciones campesinas, donde al campesino le peleamos su tierra en posesión, sus 10 cuadras que trabajaba, sus 20 cuadras, sin afectar mayormente a los propietarios, sino de una forma consciente y racional. Entonces, trabajamos en ese lado. Nunca me quedé con una cuadra de tierra o con una hectárea de tierra de mis defendidos o de las organizaciones o campesinos que yo defendíamos. Fui directivo de la Asociación de Profesores del Colegio Vinces, fui miembro de la Asociación de Empleados Judiciales de Los Ríos, y algunas organizaciones más, ¿no?, sociales. Ya. Abogado, antes de seguir como docente, ¿qué tiempo estuvo? 18 años. 18 años. Sí. 18 años. Okay. ¿Incursionó en la política? En la política incursionamos hace como 40 años. Yo creía en la política desde el punto de vista de la actividad humana dirigida al bien común. Pero cuando ya comenzamos a ver cómo los tribunales electorales se manejaban y cómo el CFP o el FRA manejaba las urnas, entonces realmente fue decepcionante para nosotros jóvenes que aspirábamos a poner ideas, a contribuir con la sociedad. No aspirábamos nosotros a vivir de la política, porque teníamos nuestro trabajo con el cual podíamos vivir modestamente. Nunca aspiramos a vivir de la política. ¿Pero por qué no se respeta la voluntad del pueblo? Es tan difícil. Eso había que preguntarle al sistema político de nuestro país. Es un tema profundo, precisamente donde los jóvenes deben de analizar, deben de conversar, deben de discutir estos temas. Pero el problema es, entre paréntesis, ¿y la juventud a dónde va? Abogado, ¿por qué cuando nosotros como periodistas entrevistamos a un personaje público, a cualquier persona, dice lo que se debe de hacer, pero en la realidad no se hace? Bueno, hay cosas que nosotros los hemos hecho en la práctica. Le estoy diciendo mi gestión como profesor y la contribución que hicimos en el área educativa. Yo me refiero, por ejemplo, cuando entrevistamos a un asambleísta, hay que hacer esta ley, esta ordenanza y todo eso, pero en la práctica no se ve. Bueno, existe un título, un nombre que se llama demagogia, que se llama demagogia. Entonces nosotros ofrecemos todo al pueblo. Entonces al pueblo lo manejamos como marioneta. Ese es el problema. Pero en cosas básicas, en cosas que incluso hasta alguien puede decir es sencillo. ¿Por qué entonces se actúa? Por ejemplo, hablamos de una tabla que está perjudicando a la adolescencia, a la juventud, a todos. Sí. Y todo el mundo habla de que se debe hacer esto, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se actúa? Claro, quienes tienen la competencia para ello, claro, háganlo. a eso me refiero. Porque está perjudicando y ha perjudicado grandemente a la juventud y a la niñez. Ahora, ¿cómo se repara esto? ¿Cuántos años de atraso a estos jóvenes? ¿Dónde están los organismos competentes para ayudarlos a que se rehabiliten? Si hay escasez de psicólogos, de sociólogos, no hay. Entonces es un problema que tenemos ahí. Lo que pasa es que había que darle que voten los presos, así sean interdictos, para que la familia de ellos voten por la política. Habían que darle libertad al joven para que ese joven vote por los políticos. Ese es el problema. ¿Usted cree que por eso es imposible que merme la delincuencia en el país? Sí, la delincuencia es un mal de las sociedades. ¿O tal vez más necesario para alguien? No, de las sociedades desorganizadas. De las sociedades desorganizadas, exactamente. Pero como los países lo manejan los políticos, sí, incluso políticos malos. Exactamente. Mire ustedes, ¿no?, con todo respeto, al Congreso, ¿quiénes van? Quienes pueden sostener una campaña con harto dinero. Usted pobre, yo pobre, el señor Cerezo pobre. ¿Cómo van a financiar una campaña para ser legisladores? Entonces,
el gran poder es el que manda a los legisladores allá, a la Asamblea Nacional. O sea, eso es un cáncer entonces. Es un problema de nuestras sociedades. Es decir, que la democracia se la está maltratando. Y esto nos está llevando a donde estamos ahorita, a un problema y a un caos social. Yo confío que el régimen y los actuales gobernantes y actuales organismos competentes tomen las medidas conducentes a que se pare este problema de la tabla, porque el niño, el joven, puede consumir droga, puede cargar tal cantidad de droga, ¿verdad? Puede delinquir, pero se lo toma como menor de edad. Pero sí puede votar y meterse en las decisiones para designar a un presidente. Contradictorio. Eso tiene que regularse, tiene que analizarse fríamente. Lo que pasa es que las leyes y muchas cosas se las hacen a nivel de la demagogia, mirando en el futuro político, mirando en qué hay la próxima campaña electoral. Ok, abogado, pasemos a un tema mejor, más fresco y más noble, como lo es la creación de este libro, Crónicas Urbanas de París Chiquito. ¿Cómo nace y qué le inspiró, abogado? Nosotros nos reunimos todavía en la casa vieja de la crónica, que le digo yo, de mi hermana Sarita Costa. Ahí acuden muchos amigos, con tertulia, a conversar. Algunos lo toman a mal, otros lo toman a bien, pero ¿qué hacemos los jóvenes y los viejos y la gente que tenemos idea? Conversar, dialogar, ¿verdad? Discrepar, discernir sobre diferentes temas. Entonces, la licenciada Blanquita Medina me dice, don Pablo, ¿por qué usted no escribe? Usted tiene ya sus años y ha vivido en Vinces y conoce Vinces. ¿Por qué no escribe sobre las anécdotas de nuestra gente sencilla, trabajadora, nuestra gente humilde, que es la que ha mantenido a este Vinces? La gente sencilla. Profesores, comerciantes, mecánicos, albañiles, gente que ha criado este Vinces, gente muy honrada, gente muy honesta, que ha dado escuela de valores. Oiga, les digo, me parece interesante. Así que desde 2012 comenzamos a escribir estas notas, hasta 2018 más o menos, y que seguimos escribiendo acá internamente sobre diferentes personajes, licenciados, porque mire, una sociedad, un pueblo, no está conformada por gamonales, pues, solamente. La conforma el pueblo llano, al pueblo invisibilizado, pero que es importante, pues. A la señora que con su negocio de comida crió su familia y la crió bien. Al señor que vendió pan y crió su familia. Y el hijo es abogado, el hijo es médico, ¿verdad? Al otro señor que pasaba en la gabarra, al señor que pasaba en la canoa, ¿verdad? Y gente humilde que vivía con su poco peculio, pero con educación, con honradez, con honestidad y con valores. Entonces, eso es lo que tratamos de recoger, los retazos que componen una colcha grande que es el pueblo. Pequeñas historias que para muchos no tienen importancia, pero para la sociedad, en la valoración de la sociedad, sí tiene mucha importancia, porque esa es la convivencia, esa es la vida de la sociedad, de un pueblo, de un colectivo, de una comunidad, como decía Clarita Medina, periodista y escritora. Dice, esa es la importancia de Notas Populares, porque recoge esas pequeñas historias que son el componente de la sábana total de la sociedad, del conglomerado. Usted dijo una frase muy peculiar el día de la presentación de su libro, Crónicas Urbanas de París Chiquito, de que cuando se queman a los libros, se queman a las personas. Yo le pregunto, pero cuando nace un libro, ¿qué nace? ¿Qué le inspira a usted? Nacen ideas, nacen expectativas, nace posiblemente críticas, nace ¿Una esperanza también? una esperanza,
¿no?, de que nuestra gente muy intelectual en Vinces escriban sus memorias, sus cosas, y enriquezca el acervo cultural nuestro. Yo sé que es difícil, no contamos con dinero, no hay dinero, hacemos un esfuerzo, pero que lo hacemos con gusto, endeudándonos, prestando, pero lo hacemos con gusto, porque queremos a este pueblo. Nosotros lo queremos de esta forma, nuestro Vinces. Yo le aseguro, abogado, que mucha gente estará agradecida con la creación de este libro, especialmente a la familia de Segundo Vera Quinto, Sí. Jaime Villasagua Castro. Me imagino que los descendientes de estas personalidades estarán contentos. Ellos fueron los seglares que ayudaban a dar misa y cumplieron una gran gestión pastoral aquí en la iglesia católica. Son personas, los peluqueros, los mecánicos, la cuadrilla municipal, la romana municipal, los Cosme, los Cosmes, 3 generaciones. ¿Sí? Hay muchos aspectos, licenciado, que es digno contarlo. Y hay otra cantidad. Incluso yo estoy preparando, y esto es una primicia. Eso iba a preguntar, abogado, ¿se le quedó algo? Sí, mucho. Estoy preparando, ya tengo bastante material para el segundo tomo. Viene una Sí, segunda... el segundo tomo lo estamos preparando. Esperamos que, así como el ingeniero Freire Quicornat y el ingeniero y el doctor Freire y la economista Fabiola Peñafiel, así otras personas colaboren, pero dentro del esquema y planificación nuestra del libro, ¿ya?, para publicarlos. Entonces hay mucho material, muchas cosas. ¿Cómo que? Adelántenos algo. ¿Cómo que se le quedó? Por ejemplo, Fernando Rivera Caregua, un hombre humilde de mi barrio, que él se convirtió en el luchador de algunas organizaciones campesinas, en la que hoy viven varias cooperativas. La gente tiene su tierra, sus terrenos, sus propiedades. Pero este hombre fue tan digno, aquí viene la importancia, tan digno que él nunca se cogió un pedazo de tierra y murió pobre. Sufrió atentado por 2 o 3 ocasiones. Fue víctima de atentados criminales. Una de las ocasiones lo dejaron prácticamente muerto en el río, pero logró llegar a la orilla y fue auxiliado por varias personas. Entonces, temas como ese, temas sobre la... Solo recalcar en ese punto. Sí, abogado, Fernando. Licenciado. Y es por eso, y bien merecido según lo que usted está contando y yo estoy escuchando, nuestro compañero camarógrafo también, de que Fernando Rivera Caregua, ese nombre va a ser uno de los nombres más populares y queridos aquí en el Cantón Vinces, porque ya lleva el nombre de la ciudadela donde se va, según para muchos entendidos, se va a crear el principal polo económico de Vinces. Claro, yo fui abogado de esa cooperativa de vivienda, de esa organización, con Hugo Morán, Mario Carriel, el doctor Axalón Ronquillo, Vicente Cerezo, con varias personas nos tocaba ir a Quito. Y se solucionó, y mire usted el Vinces que está allá. ¿Ya? Mi pago fue solamente un terreno pequeño, por mi gestión profesional ahí. Miren ustedes. Entonces, aquí había un sacerdote, Mario Albizúa, el padre. Él un día dijo, si alguien en Vinces se merece una estatua, ese es el comunista Fernando Rivera Caregua. Sí, así el padre lo dijo con... Sí, porque el apodo de él era el comunista. Sí, en esa época, pues no, la gente le tenía miedo, oye, el comunismo. No, y no era que le quitaban realmente al hacendado, no, sino que realmente habían predios demasiado grandes, ¿no?, en el cual mucha gente trabajaba allí, pues no. Entonces una especie de justicia social que se hizo. Probablemente en ciertos casos se pudo haber cometido una injusticia. Y a propósito, creo que el malecón de la Carmela, el maleconcito que hay, creo que se llama Fernando Rivera Caregua, en homenaje a este caballero. Entonces, hay temas importantes, temas muy bonitos. Tenemos un correo
de la secretaria del Archivo de Indias de Sevilla, en la cual nos da unos datos respecto de la supuesta cantonización de Vinces, en forma negativa. Entonces, todos esos datos hay, cosas lindas. Y no siempre son solamente datos suyos, sino que hay gente también que... No. Yo debo agradecerles ¿A quién? a muchas personas. El señor Fausto Ojeda, que tenía su zapatería en la calle Bolívar, él me proporcionaba muchos datos. Un cuñado mío que falleció hace año y más, Vidal Avilés Ricaurte, falleció a los 93 años, vinceño, él conocía muchos datos, él me daba. Don Gonzalo Villamorán, Walter Villamorán, Esperancito Villamorán, Néstor Mosquera, Hugo Morán. Ellos me proporcionaban y me proporcionan datos, en el caso de Néstor Mosquera, muchos datos. Ellos son nacidos aquí, criados en el centro de Vinces prácticamente, y ellos tienen muchos datos. El problema es que ya los viejos se van acabando. Ahora los viejos somos nosotros. Entonces, tenemos que contar esas historias. Un pueblo, un colectivo, una sociedad sin memoria es un cuerpo sin alma, sin espíritu, ¿verdad? Entonces las cosas y las historietas, que no son biografías, las historietas hay que contarlas, hay que archivarlas, hay que acumularlas. Y unos temas muy importantes, claro, como la formación del cementerio, la torre, por qué la torre, o sea, está donde está, Sí, dónde nació, las cosas. Sí, muchas cosas interesantes de este Vinces. Vinces era la capital de este distrito. Vinces tenía vinculación con Guayaquil por varios motivos. Primero, Vinces era la despensa de Guayaquil. 1800 y pico a finales, hasta 1920. ¿Verdad? Y la gente de Vinces que vivía en Guayaquil, que acudía a Guayaquil principalmente, y de allí al exterior. Entonces Vinces proveía al Ecuador del cacao, que era el producto con el cual se mantenía la economía del país, hasta 1920. Las grandes haciendas proveían, porque Vinces comprendía hasta la Maná, todo eso era Vinces, el Alto Palenque. Entonces ellos mantenían la economía del país y la burocracia quiteña. Les cuento una anécdota. Cuando recién asumió la presidencia licenciado Lenín Moreno, un grupo de jubilados fuimos, como siempre salimos a irnos de paseo, fuimos a Quito y fuimos con la novelería del museo que había dejado el presidente Correa. Efectivamente, muy bonito, muchas condecoraciones, reconocimientos del exterior, muy bonito, pero era como quien dice un mérito a la personalidad. El chico que explicaba los datos, un joven, explicaba, hasta que llegamos a una mazorca de cacao, un dibujo, una pintura. Entonces yo le dije a este joven, economista, licenciado, no sé, le digo, joven, ¿podría explicarnos sobre el cacao? Porque yo soy de un pueblo a 800 kilómetros de aquí de Quito, que se llama Vinces, que mantuvo la economía del país hasta 1920, y la burocracia quiteña. El chico no sabía nada del cacao. Nada. El chico que orientaba, o el guía turístico, él simplemente sabía la historia de 10 años atrás. O sea, no nos quisieron imponer una historia de 10 años. O sea, no sabía de pasar el cacao. De Correa para acá, ¿no? Exacto. Entonces, cuando la economía del país giraba en torno al cacao, y la burocracia quiteña vivía en base al cacao. Licenciado. Ok, abogado, ya para ir finalizando ya esta provechosa entrevista, al menos para mí, porque a mí me encanta conocer lo que no he podido todavía conocer, y más aún lo que se me haría imposible del pasado. Abogado, ahora sabemos que en estos tiempos, en estos años que ya tiene de vida, usted actualmente se está dedicando ya a escribir, ya lo dijo, pero ¿a qué más, abogado? ¿A qué más se dedica su tiempo libre? Yo soy jubilado en la función judicial, estuve 18 años
casi 20 años. Fui juez aquí, séptimo civil de Los Ríos en esa época. A veces me encargaba del juzgado de Baba y del otro juzgado civil que había en esa época. Entonces, ya como a los 40 años de servicio, opté por jubilarme. Y cuando la situación y la administración pública se fue volviendo un poco difícil en este país por la presión política, sobre todo, que yo nunca la tuve, opté ya por descansar porque físicamente, mentalmente, estaba muy agotado ya. Entonces, terminado mis 60 años, al día siguiente fui y presenté la renuncia y opté por jubilarme. Creí conveniente que antes de morir de algún problema orgánico en un juzgado, preferí venirme a comerme un arroz con queso, un huevo frito a mi casa, pero con gusto, con tranquilidad, dentro de la modestia y de la humildad de mi familia. Abogado, ¿es verdad que los problemas del Ecuador es porque su constitución es muy maternalista? Al principio la constitución se la creó o apareció como un paradigma. Yo inclusive la estudié en 3 años a la constitución. ¿3 años? Sí, en la especialidad, en el área constitucional, en una maestría. Entonces, la constitución nuestra aparecía como un paradigma constitucional, como un ejemplo de derechos, porque se la concebía como una constitución de justicia y derechos. A veces hay cosas que discrepan entre la justicia y el derecho. No es justo, pero el derecho la concibe. O el derecho la concibe, pero no es justo. Y entonces ahí vienen donde mucha aplicación y mucho criterio respecto y en torno a la crítica que se hace a la justicia. Pero con el transcurso del tiempo, el mismo régimen que la concibió, la fue maltratando y la fue acondicionando a su sistema político. Y ahí estuvo mal. Se la acomodaba a su sistema político. Entonces no se la dejó que se desarrollara independientemente. Yo no soy partidario del señor Lasso, pero a mí sí me alegra que el actual presidente siempre diga que él no se mete en las otras funciones del Estado, porque hay una independencia, y así debe ser. Cada función tiene su responsabilidad. Ahora, que hay que hacer una crítica a la función judicial por el manejo del Consejo de la Judicatura o por la actitud de ciertos jueces, no, porque yo reconozco que hay jueces con una página limpia trayectoria, conozco a muchos que todavía siguen, pero hay muchas críticas que hacerle. Entonces, el sistema constitucional fue alterado para condicionarlo al poder, y eso no puede ser. Yo celebro, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia le dijo no a la reelección de Uribe. Mire usted, con una independencia tal. O la Corte Suprema de Perú le instituye a un presidente. La independencia de poderes que hay. Pero cuando se respeta realmente a la Constitución, que es la Carta Magna. Entonces, estuvo bien en la cuestión de derechos. Está muy bien. Derechos. Sí. Pero esos derechos debieron ser manejados correctamente, no en exceso. O sea, al niño no se le puede dar libertad. Libertad para que haga y deshaga, y actualmente un niño de 12 años que puede consumir droga. Le puede hasta quitar la vida. Que le puede quitar la vida y que molesta la vida de su familia. Solo por poner un pequeño ejemplo. ¿Sí? Yo sí creo que esta Constitución actual tiene que ser reformada. Tiene que ser reformada. Yo no estoy de acuerdo que continúe el Consejo de la Judicatura, porque eso ha provocado politiquería, ha provocado
burocracia. Y también otro organismo como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no ha cumplido realmente con las expectativas de control social que la sociedad tiene derecho a controlar al Estado. Porque el funcionario público de nombramiento o de elección popular no es dueño pues, de las instituciones. El pueblo, la ciudadanía, es la dueña del poder, de los organismos, de las instituciones. Entonces hay que respetarse la institucionalidad del Estado. Al hablar del Estado se habla de todo, de gobierno, del régimen provincial y del régimen seccional, cantonal y parroquial. Esa es la estructura política del país, licenciado. Ok, abogado, reiterando nuestro agradecimiento, ¿algo que quiera agregar a la entrevista ya para finalizar? Sí, agregarle que le agradezco una vez más su presencia. Yo soy muy grato. La gratitud es uno de los valores más importantes que puede tener el hombre. Usted estuvo ese día, nos transmitió en directo y reitero el agradecimiento mío y de mi familia. Muchas personas, muchos amigos me han llamado y me han dicho que Enfoque transmitió en directo ese acto, que fue un acto de amigos, que fue un acto cultural, que tratamos de hacerlo porque queremos a nuestro pueblo. Lo estimamos y lo respetamos. Eso es lo que podemos hacer por nuestro pueblo. Entonces, en lo que usted me decía, yo me dedico, escribo, andamos, pasear no se puede por la pandemia y por la falta de dinero, de liquidez. Entonces no podemos irnos a pasear al Ecuador, peor al exterior porque está el dinero escaso. Restringido también. La pandemia nos costó mucho dinero, yo me enfermé, tuve que gastar, fuimos víctimas de robo, hubo que hacer gastos en puertas, en cámaras, porque realmente fuimos afectados por los amigos de los ajenos que no trabajan y que quieren la vida fácil. Reitero mi agradecimiento a usted, Simón, muchas gracias, muy amable por la visita, a las órdenes, cualquier otro momento para dialogar, para conversar sobre estos temas interesantes. Yo les decía ese día que hubiera sido una pena habernos ido de este mundo sin tratar, sin dialogar, sin discernir sobre nuestro pueblo, sobre nuestro Vince querido. Entonces, a este pueblo hay que tratarlo bien, hay que quererlo, como muchos lo hacen en favor de su nombre, de su historia. Muchas gracias. Abogado, así es, hay que cumplir nuestra obligación con nuestro pueblo, ¿no? Y con nuestra sociedad. Bueno, fue una entrevista más con el personaje, el abogado Pablo Vélez Sandoy. Esperamos que les haya sido de su gran provecho. Muchas gracias.